Muy bien, bienvenidos a todos a nuestra reunión de trabajo del día de hoy. Hoy vamos a hacer la tercera y última sesión de nuestro Invierte P. Saludando a Elena, Edith, Sara y Augusta que nos han escrito, disculpen el retraso, y a los demás participantes, cerca de 60 personas en este momento, para dar inicio a algo que es importante. Hemos hablado las sesiones pasadas, la última sesión, hablábamos de buscar la viabilidad de los proyectos. Pues en el estado, muchos proyectos son viabilizados, pero no se llegan a ejecutar. Y eso es lamentable. Es lamentable porque lo que falla es la disposición de los recursos. Entonces, vamos a aprender el día de hoy cómo hacer esto de una manera, se podría decir, más eficiente, con varias alternativas de opciones de trabajo. Y en su defecto, pues, ser pragmáticos en la toma de decisiones y convencernos si realmente, pues, los proyectos viabilizados podrán o no ejecutarse en una programación que hoy por hoy también es una programación multianual. Bienvenidos, y ahora vamos por nuestra sesión número 8 ya, ¿no? Ya nos quedan pocas sesiones de trabajo, ¿no? Y vamos a terminar la parte de lo que viene a ser hoy día. A ver, un momento, creo que esto ya lo hemos visto. Un momento, por favor. Esta es la sesión 8, entonces estamos en la sesión 9. Esto ya lo habíamos visto. Eso es lo que nos toca ver en este momento. Muy bien. Tenemos claro, esta es la sesión 8, la que vimos, y ahora nos toca la sesión número 9. La sesión 9, que es esta sesión, no nos toca ver, ¿no? Hoy día 13 de diciembre, ¿sí? Hoy día nos toca ver la parte de lo que viene a ser, ¿no? La continuación de los proyectos de inversión. Entonces, recordemos qué cosa era la formulación, que es la parte medular del Invierte P, antes SNIC, y que busca la viabilización de los proyectos. Empecemos. En la formulación buscamos identificar esa población demandante de un servicio, ¿no? De una intervención mediante un proyecto de inversión. Aquí no hablamos ya de IOAR, porque las IOARs estuvieron en la parte de la identificación en la programación multianual, ¿no? Y pasan después a la parte de ejecución. Mientras que los proyectos, sean por fichas simplificadas, fichas estándar, fichas de mediana complejidad o proyectos de gran complejidad que demanden estudios de preinversión con sus estudios básicos de ingeniería, los famosos EBI, pues tendrán que pasar por este ciclo. El paso 1 es el horizonte de evaluación, que vamos a considerar nosotros la fase de ejecución y la fase de funcionamiento. Tenemos que definir entonces nuestra fase de, ¿no? Nuestra fase de ejecución y nuestra fase de, ¿no? Operación y mantenimiento en el diseño del proyecto de inversión, ¿no? Ustedes saben que la fase de ejecución es una fase muy puntual, muy breve, puede durar 1 año, 2 años, 6 meses, dependiendo del diseño de la alternativa de solución, que ya hemos visto ese tema. Y también debemos de recordar, ¿no? Debemos de recordar que nosotros en los proyectos debemos de garantizar esta sostenibilidad, esta operación y mantenimiento con recursos. No podemos aquí viabilizar un proyecto si no cuenta, estimados colegas, con recursos presupuestarios. Para eso, primero vamos a dimensionar este horizonte de tiempo, y como paso 2, nosotros tenemos que hacer un análisis del mercado, ¿no? Una especie de estudio de mercado, un análisis donde hacemos el análisis de la demanda de servicio con proyecto y sin proyecto, definición del servicio y de la unidad de medida, ¿no? Dentro de lo que viene a ser una unidad productora de servicios. Recuerden que aquí
la unidad productora de servicios, ¿no? La unidad productora de servicios, ¿no? Es una unidad que puede ser creada o puede ser intervenida, suspendida, o el paliativo es trasladarla mientras vamos a intervenir en un proyecto de inversión. El proyecto de inversión sí puede incluso interrumpir su operación. En cambio, una IOAR no paraliza la unidad productora de servicios. Sería una de las características muy significativas entre uno y el otro tipo de inversión. Ambas son inversiones. Muy bien. Aquí estimamos a la población demandante potencial, estimamos a la demanda efectiva, estimamos a la población objetivo y tenemos ya con la población una proyección de la demanda que justamente tiene que coincidir con el horizonte de evaluación, ¿no? O sea, proyectamos una demanda a 10, 20 años, 15 años, dependiendo del proyecto. Eso es importante porque viene el otro elemento. El otro elemento será en este caso, la oferta optimizada, que ya lo vimos en el módulo pasado. La oferta optimizada es, si yo tengo la unidad productora, si no la tengo, no va a haber obviamente una oferta optimizada. Pero si la tengo, podríamos estresar la unidad productora para ver su capacidad máxima a todo vapor, como quien dice, a su máxima capacidad con las inversiones que se puedan hacer. Obviamente es una simulación donde si la oferta optimizada no llega de manera significativa a la proyección de la demanda, tenemos ahí la brecha. Y es esta brecha la que va a pretender atender el proyecto. Y aquí hay algo importante que debo de incluir, ¿no? Que no lo dice la normativa, pero que a la hora de sustentar los costos va a aparecer, tiene que aparecer. Les voy a poner un ejemplo rapidísimo. A ver. La población escolar, vamos a suponer que son 5.000 estudiantes, ¿no? Y tenemos 4 colegios con una capacidad de 1.000 estudiantes, ¿no? Entonces, hay 1.000 estudiantes que no tienen acceso a la educación, ¿no? Simplemente no la tienen. No estamos discutiendo si las 4 unidades escolares son públicas o privadas. Solamente sabemos que hay una población que tiene la brecha. En este caso, la oferta es 0, porque no hay. Pero imagínense que uno de los colegios, de los 4 colegios, o los 4 colegios van a ser intervenidos por la misma UGEL, y los 4 colegios tienen la opción de compra de un terreno colindante, y esto lo hacen con una IOARS, ¿no? Ya teniendo el terreno, van a desarrollar su proyecto. Muy bien, un colegio puede construir, ampliar, ¿no? Un pabellón para 250, otro colegio para 200 personas. Ya pongámonos que todos son 200, 200, 200, 200. Muy bien, los 4 colegios son intervenidos en simultáneo para ampliar la oferta. Sería ya la oferta con el proyecto. 200, 200, 200, 200. Son 4 colegios que son intervenidos para la misma mujer para distribuirse esta oferta que no es atendida. Perdón, esta demanda que no es atendida. Atentos allá. No sé si alguien se anima a escribir por el chat cuántos son los estudiantes que después de la intervención a los 4 colegios en el mismo plazo, en el mismo periodo, culminan las obras en el mismo tiempo, llegan a cubrirse. Llegan a cubrirse 800 y Humbert nos dice que quedan libres 200 alumnos o ciudadanos. Hay que hablar las cosas como son. Son ciudadanos que no tienen el servicio. ¿Qué pasa, Humbert? ¿Cuál sería la solución para estos 200 ciudadanos? ¿Sería otra obra más? Ya los colegios ya no tienen dónde construir, porque es fácil, ¿no? Ah, son 200, sí, pero imagínense, pues qué pabellones, serán alumnos según los estándares, si son de primaria, el estándar es 20, 25 alumnos por aula, entonces más o menos son 10 secciones, o sea, ese ya no va a ser un colegio, va a ser un campamento, ¿no? Una cosa así.
Entonces, hay criterios técnicos que ya no van a permitir que la unidad productora siga creciendo porque existe esto que se llama el costo marginal. Miren, con beca 18 atendemos a estas 200 personas, les damos su beca y las mandamos a otro lado, porque ya no da más. El sentido del invierte P es disminuir, ¿no? Achicar, acotar la brecha. Pero cada vez que nos aproximemos a esa cifra denominada cero, es cada vez más costoso la inversión. Es más costoso la inversión. Este ejemplo es más fácil de verlo en un hospital. Los hospitales de categoría 3.1, hospitales especializados 3E, como por ejemplo el Hospital del Niño, el Hospital Neoplásicas, ¿cuál sería su limitación? ¿Cuál es el famoso cuello de botella dentro de su cadena de producción? Son hospitales altamente especializados. Una de las limitaciones son sus salas especializadas. Hay un montón de cirugías, hay un montón de pacientes con cirugía, pero no todos los pacientes son destinados a esta sala. Incluso hay pacientes que esperan su turno, a veces meses, semanas, hasta años, ¿no? Por una u otra circunstancia. Entonces, esa es la limitante en un proyecto. No podemos tener 2 o 3 neoplásicas del mismo nivel, eso no va a poder hacer así. Ni invadir terrenos al costado porque tiene su capacidad máxima instalada. Entonces, cada vez que queramos beneficiar a un ciudadano más u otro ciudadano, la solución de proyectos va a ser más y más costosa. Y aquí incluimos un concepto de la economía que se llama costo marginal. El costo marginal es tener una persona más beneficiada, es mucho más caro que tenerla no beneficiada. Entonces, se cambia la estrategia. Entonces, para las 200 personas que ya no se pueden atender, les queda, por ejemplo, la migración. Y la migración puede ser negativa o positiva, dependiendo, no, inmigración o los términos que ustedes conozcan en la parte social. Lo evidente es que el Estado no solamente debe poner sus esperanzas en el Invierte P, sino hay muchas alternativas. La alternativa muy práctica es los 4 colegios ya no les pueden dar vacantes a más personas, sumando en total 200 estudiantes que quedaron sin oferta pública ni privada. Añadamos que aquí en este lugar no hay oferta privada, solo hay oferta pública. ¿Les parece familiar eso? Provincias, por ejemplo, ¿no? Y hablemos las cosas como son, ¿no? Entonces, en provincias no hay colegios privados porque no hay quien pague. Entonces, todos fueron parte, yo soy parte, por ejemplo, de Educación Nacional, ¿no? De la Escuela Nacional, del Colegio Nacional y una Universidad Nacional. Entonces, esa es mi cadena y mi línea de trabajo. Entonces, ahí está la solución. La solución podría empadronarse estas 200 personas a través del gobierno regional o del gobierno provincial, me refiero a la municipalidad, gestionar una beca y derivarlos a una ciudad, a un lugar donde posiblemente sean beneficiados con otra solución y no necesariamente con concreto, colegio, escuela en su jurisdicción. Entonces, sería injusto, ¿no? Las decentes personas que no tienen vacante van a ser más beneficiadas, dirían ustedes. Hagamos estrategia. Le llamamos a los señores del UGEL, a los 4 colegios, y damos 200 becas a los mejores estudiantes. Ellos liberarán, ¿qué cosa? 200 vacantes. ¿Y esas 200 vacantes para quiénes son? Son para los siguientes 200 alumnos. ¡Pum! Se prendió el foquito, ¿no? Eso depende de gestión. No sé, o la dan directamente a los que no lograron vacante, o hacen un concurso interno, provincial entre las 4, o distrital entre los 4 colegios del distrito, sacan a los 200 mejores alumnos, los benefician con becas, beca 18 les cubre todo, lo trasladan a buenos colegios nacionales en otro lugar, liberan estas vacantes y logran la intervención más efectiva posible, a pesar de que ya se intervino, por ejemplo, con 30 millones de soles para ampliar cada uno de los 4 colegios. Ya no da más, pues. Ya no da más la inversión pública. Entonces hay otro tipo de inversión que se tiene que hacer.
Y es esto lo que nos hace pensar cuando estamos aquí. No es más alumnos, menos a la brecha. La brecha es de 2.000 estudiantes, de 2.000 pacientes, vamos a atender 300. Ah, sí, qué bonito tu proyecto. Chévere, lo máximo. Tus ratios salen azul. Pregunte, ¿qué pasa con los que no están? Todavía sigue el problema ahí, ¿no? Por más que sean 2 personas, 10 personas, 100 personas que no quedaron atendidas, lo que van a buscar la manera o simplemente como ciudadanos ya no accederán, pues ustedes permitirían eso, de verdad no deberíamos permitir eso, ¿no? Ahorita que está el tema, se podría decir muy tocado, el tema de las necesidades. No deberíamos permitir que ni un estudiante quede, valga la redundancia, sin estudiar, ¿no? Si no puede pagar la inversión, la educación privada, que al menos acceda a una educación pública. De la misma manera, ninguna persona en territorio nuestro, y esto lo incluyen a los extranjeros, puede quedar desprotegida del servicio de salud. Son elementos de la Constitución y debemos de garantizarla en todo momento, ¿no? Y vamos al paso 3, porque ahí dejé la tarea de aquellos que a pesar del esfuerzo de un proyecto, no logran ser beneficiados. Por eso la brecha siempre va a ser un número, ¿no? Así hay que verlo en inversión, y lo que vaya a hacer el proyecto es aproximarse a ese número. Pero hay proyectos que no dan para más. No podemos poner 10 pisos encima de un colegio, es imposible. Bueno, en ingeniería nada es imposible, pero es muy costoso mantener un colegio con 10 pisos, con ascensor. Eso que le va a dar más del 50% del presupuesto a una sola unidad productora, y eso es complicadísimo de sustentar. Claro que cuando hay voluntad política y recursos se hace. Eso es un tema de decisión, ¿no? Si estamos sobre el gas de Camisea o sobre, ¿no? En Arequipa, en Cajamarca y en San Marcos, se hace. Simplemente se hace y se sustenta. Eso es un tema de decisión. Muy bien, pero bueno, estamos aprendiendo de a pocos, ¿no? Y nos dice Humbert, ¿por qué no se puede tener 2 o más hospitales de neoplásicas? Claro que los podemos tener, pero definitivamente es como clonar 2 personas. Por más que las clones, no son las mismas, son diferentes. Un hospital siempre será mejor que otro hospital. Eso lo demuestran las personas, lo demuestran las instituciones. Ahorita hay 2 hospitales del niño, Hospital San Borja, Hospital... ¿Dónde está? Javier Prado, creo por ahí. No, Hospital Breña, por favor, ese es el hospital emblemático, ¿no? Muy bien, entonces, son 2 hospitales diferentes, tienen el mismo nombre, son 2 hospitales diferentes. Lean la ley de presupuesto que ha salido. Hablan del hospital de emergencia de Ate Vitarte, la ejecutora 148, y hablan del hospital Ate Vitarte, ejecutora 50, que ha hecho la ley de presupuesto. Ustedes ya no existen para nosotros. Se van a fusionar y van a denominarse con un nombre que es casi idéntico a los dos, ¿no? Hospital, ¿no? De apoyo, Vitarte, algo así, y los van a fusionar, dejando, para ya no discutir más en el MINSA y en la DIRESA, ¿no? En la Dirección de Salud Lima Este, de qué hospital es mejor, qué hospital es moderno, dónde están los nombrados, dónde están los CAS, simplemente se van a fusionar y se acabó. Son los efectos de construir una nueva unidad productora de servicios, porque el hospital de emergencia Ate Vitarte es un nuevo hospital que en sus inicios era concebido como la migración de la ya desfasada y arcaica infraestructura del hospital Ate Vitarte, ¿no? Pero de pronto un presidente creó otra unidad ejecutora aprovechando la emergencia sanitaria, ¿no? Y ahí se hizo un gran beneficio a la población, pues hizo un daño institucional a los 2 hospitales, porque ahora los 2 hospitales son 2 hospitales en una misma jurisdicción distrital. Complicadísima esa situación, ¿no? Y los 2 demandan de recursos millonarios. Un hospital no te baja de 100 millones de soles para funcionar, de ese tipo de categoría. Y ahí lo dejo, ¿no? Muy bien.
Vamos al análisis técnico, ya que le metimos algunos ingredientes para poder comprender el análisis técnico como el tamaño, por ejemplo, mirar quién está a tu costado, la localización, la tecnología, los riesgos de desastres, impactos ambientales. Con eso nosotros sí o sí definimos qué cosa, estimados colegas, sí o sí definimos los factores condicionantes que van a limitar capaz nuestro crecimiento. Por ejemplo, imagínense una unidad escolar de 10.000 alumnos. Eso sería una utopía. ¿Cuántas secciones serían, no? ¿Cuántos alumnos por sección? ¿Cuántos grados? Bueno, ya sabemos que son 6 grados en primaria y 5 grados en secundaria, ¿no? ¿Cuántas secciones? ¿Cuántos turnos? Bueno, hay 2 turnos, mañana y tarde. Posiblemente puedan habilitar el turno noche, no sé. No hay turno madrugada para el colegio, ¿no? Eso sí, ¿no? Pero no podríamos gestionar tamaña infraestructura, aunque hay instituciones que sí logran tener una gran cantidad de población escolar. Por ejemplo, vamos a las universidades. ¿Qué universidad nacional tiene tremenda infraestructura en estudiantes? Podrá ser la UNI, podrá ser la Universidad Callao, la Cantuta, o quién será. Ustedes me dirán, ¿no? Al menos yo recuerdo que en mi casa de estudios hay 20 y tantas facultades, más de 20, y mi facultad en especial eran por lo menos más de 1.000 estudiantes. Nosotros éramos, digamos, 2, 3 colegios juntos, ¿no? Y medicina, habían nombres de carreras muy novedosas, genética, biología, ¿no? Filosofía, cosas que yo nunca había aprendido en mi época escolar, ¿no? Sabía que existía una materia, no sabía que era una carrera profesional, ¿no? Entonces, ese es el dimensionamiento que le debemos de dar aquí en el paso 3, para al final ver las famosas alternativas técnicas factibles. Entonces, cada vez que vamos a invertir, puede ser más y más honoroso. Por eso este concepto de costo marginal hace que un proyecto en este momento no sea viable. 10 años después, más que viable, súper urgente y necesario. Por ejemplo, ahorita estos asentamientos humanos que capaz no tengan vías, que capaz no tengan agua, no tengan desagüe, de a poco se van a ir viabilizando los proyectos. Primero por la informalidad que los rodea. No tienen, no tienen muchos riesgos, tienen temas que no están controlados, tienen impactos ambientales que no están solucionados y pueden perjudicar negativamente el proyecto. Entonces, poco a poco se hace el análisis del tamaño, localización y tecnología, se determinan las alternativas técnicas factibles y esto lo hacemos en base a qué, ustedes recordarán, ¿no? En base al árbol de problemas. Entonces, identificamos los factores, análisis del tamaño, riesgos, impactos ambientales, con el árbol de problemas que se convirtió en el árbol de medios y fines, ya hemos identificado las alternativas y ahora nos toca el diseño preliminar de las alternativas técnicas factibles y terminamos con las metas físicas y determinamos las unidades y la dimensión de los activos en cada alternativo. Basta con que una alternativa tenga una variable, por ejemplo, en una alternativa tenemos no la opción de hacer riego, ¿no? Pero con un sistema de control de dispersión por temperatura. Y la otra alternativa será riego a gravedad, pero toda la demás infraestructura es idéntica. Entonces allá tenemos prácticamente 2 soluciones. ¿Qué primaría? El costo-beneficio, costo-efectividad. Eso lo decidimos nosotros. Al final podemos plantear 2, 3, 4 alternativas de solución. Hagan ese esfuerzo, ¿no? Ojo con eso, ¿no? ¿No? Y tener ideas creativas para dar opciones de solución a los proyectos de inversión. Si no es el caso, vamos a concluir que la alternativa es única, eso ya lo hemos dicho, ¿verdad? En nuestro módulo anterior. Muy bien. Entonces, en el proyecto tenemos que también decir cómo se va a hacer la gestión del proyecto, cómo se va a hacer la fase de ejecución, que es quién va a ser responsable de la ejecución física y financiera, la implementación, la modalidad de ejecución, posiblemente si estamos hablando de proyectos de 200
millones a más, podamos decir en el proyecto que se puede optar por una estrategia de asociación pública-privada, cofinanciada o autosostenible. Eso ya son términos que yo les sugiero que lo complementen, ¿no? Porque es una capacitación muy puntual, muy rápida, ¿no? Si ustedes son especialistas o quieren convertirse en especialistas en inversión pública, temas en paralelo serán asociaciones públicas privadas, capacitación en obra pública, obras por impuesto, el G2G, contratos NEC, ¿no? Y si ven la parte legal, arbitrajes internacionales, el tema de la Junta de Resolución de Disputas, o también temas relacionados a los famosos TAC, que son estos entes que resuelven controversias en ejecución, ¿no? De contratos Estado con Estado, ¿no? Entonces, ahí les dejo. Hay una amplia variedad y alternativas de trabajo, ¿no? Al final, chamba hay. Y más aún para aquellos que empiezan a conocer y especializarse a detalle con estos temas. Algo que es difícil encontrar en los proyectos es que las personas dominen el tema de costos. Hasta aquí, todo estructuralmente y metodológicamente se puede sustentar y puede tener el ok. Pero ¿dónde fallan los proyectos? En sustentar sus costos. ¿Por qué? Muy bien, es necesario. Hay una población que se necesita, pero no cumples con los ratios estandarizados del ministerio. Me refiero a los ministerios de Vivienda, Ministerio de Transporte, Ministerio de Educación, tienen ya ciertos parámetros definidos, ¿no? Por ejemplo, inversión por persona, por no un proyecto de agua y desagüe. ¿Cuánto es el ratio de la inversión por persona? Imagínense en inversión en la selva, en agua y desagüe de manera convencional. Definitivamente va a salir muy caro el ratio por persona y eso hace que el proyecto no se viabilice. Al menos lo vamos a saber, ¿no? Lo peor sería gastar y no tener el efecto de la brecha, el impacto positivo en el ciudadano. Aquí, si no pasa este filtro, que es la estimación de los costos de la inversión, la estimación de los costos de inversión en la fase de funcionamiento, la estimación de los costos de operación y mantenimiento incrementales y determinar los costos incrementales, créanme que en la siguiente etapa, porque esta es una sola estamos hablando de la parte A, que es la formulación, en la siguiente etapa vamos a tener serios problemas y concluiremos que no va el proyecto de inversión, pero al menos se gastó, ponle pues 300.000, 400.000 soles en elaborar un perfil que nos sugiere que se vuelva a hacer un diagnóstico nuevamente de acá a 10 años cuando hayan condiciones de mayor demanda, ¿no? O que la oferta se haya deteriorado, la oferta optimizada. Muy bien. Y esto es importante, ¿no? Esto hay que entenderlo como invierto ahora o invierto después. Es un tema netamente financiero también para el Estado, a pesar que hay muchos elementos sociales, técnicos, ingeniería. ¿A qué me refiero con temas de evaluación financiera? A lo que se viene y lo voy a proyectar. Para que un proyecto sea declarado viable, tiene que hacer bien la formulación. Y si hace bien la formulación, la evaluación es el checklist de todo lo que se haya sustentado para poder corroborar si estos ratios están dentro de lo aceptable, con el objetivo de determinar la alternativa más eficiente para resolver el problema y verificar la sostenibilidad del proyecto. Muy bien. Veamos el paso 1, que es muy extenso. Por un lado, vamos a determinar los flujos de beneficios y costos. Identificación de beneficios sociales, tanto directos, indirectos, externalidades e intangibles. Con esta estimación de los beneficios sociales, ¿no? Vamos a hacer la estimación de los beneficios sociales con o sin proyecto de inversión. Estamos hablando primero de los beneficios. De ahí se hace la determinación de los indicadores para la cuantificación, estimación del beneficio social unitario, que es un ratio importante, elaboración del flujo de beneficios y el flujo de beneficios sociales incrementales. Este mismo procedimiento lo llevamos ahora a los costos.
estimación de costos sociales con o sin proyecto, tanto directos, indirectos, externalidades e intangibles. Y hacemos la desagregación del costo a precio de mercado por tipo de rubro. Aplicación de factores de corrección, ¿no? Que son parámetros que se han definido en las directivas y guías de trabajo del Invierte P, que mucho de esto ha recuperado del SNIC, y se hace la identificación y estimación de costos sociales indirectos y externalidades negativas. ¿Qué buscamos? Este flujo de costos sociales. Y acá hemos hecho el flujo de beneficios, costo y beneficio. ¿Cuál es la idea? Compararlos, los flujos de beneficios sociales incrementales con el flujo de costos sociales incrementales. Y con eso entramos a la parte más difícil. Beneficio, costo. ¿Qué debe de ser mayor? Obviamente el beneficio. ¿Qué debe ser significativo, pero dentro de los parámetros? El costo. Y vamos a preguntarnos a nosotros mismos qué tipo de evaluación vamos a hacer. Si vamos a utilizar el famoso ACB, ¿no? Que es ¿no? El análisis costo-beneficio, ¿no? Repito, el análisis ACB, costo-beneficio, o el análisis ACE, el análisis costo-efectividad, ¿no? Muy bien. Para eso hay que identificar los indicadores de rentabilidad social. Si vamos por el lado del costo-beneficio, tenemos que hacer el BAN social y la TIR social, o sea, agarrar el flujo de costos sociales incrementales y el flujo de beneficios sociales incrementales, hacerle su BAN social y su TIR social, que son términos idénticos a las finanzas privadas, solo que estos números ya vienen con este ingrediente social. Hacer el Excel, la corrida, o si no, hagan su calculadora. Si son matemáticos, hagan la parte operativa de manera detallada. Ahora con una calculadora lo pueden hacer, la van y la tiran. O en el Excel, ¿no? Usan las fórmulas, ponen BAN, no van a encontrar BAN social, solamente pongan BAN o pongan TIR, utilicen los mismos flujos que ya tienen el componente social y ese será su BAN social o su TIR social. Muy bien. Y van a tener sus ratios, pues, ¿no? Y si hacen el famoso costo-efectividad, el costo-efectividad es el valor del costo, ¿no? Del análisis costo social entre la sumatoria de todos los incrementos efectivos que se realizan en el proyecto. Dos maneras de evaluar. Se puede utilizar uno de los dos, no los dos, no les recomiendo. O hacen uno o hacen el otro. Cuando estos números nos pintan bien, o que hicieron bien su chamba anterior, si no hicieron bien la otra chamba, esto les va a salir pero peor, pésimo, ya ni lo hagan, ¿no? Si lo hacen, van a entender que tienen que volver a revisar o simplemente van a concluir que no es viable. ¿Y cómo se hace eso? De la siguiente manera. Hacemos el análisis de sensibilidad y la identificación de variables con mayor incertidumbre. ¿Por qué? ¿Qué buscamos en este caso? Que buscamos el análisis de las variables críticas. De ahí viene la evaluación privada, que es la parte de los aspectos técnicos, y hacemos el análisis de sostenibilidad. Aquí nuevamente recurrimos al horizonte de tiempo. ¿Para qué? Para poder identificar si en el horizonte de tiempo que vamos a hacer la parte de funcionamiento, tenemos en este caso, ¿no? Los flujos que necesitamos para garantizar la operación y el mantenimiento. Buscamos el financiamiento de proyectos, tanto de lo que necesitamos para pagar el expediente, esos estudios definitivos, el valor que necesitamos para que todos los componentes sean adquiridos, ejecutar la obra, ¿no? Comprar bienes, contratar servicios, la gestión del proyecto, ¿no? Las diversas supervisiones, y necesitamos identificar los recursos para el año 1, el año 2, el año 3, hasta llegar al año N que ha definido el horizonte de tiempo. O sea,
todos los recursos deben de estar plenamente identificados con documentos que en su momento el titular aquí va a tener que firmar y formarán como parte de los anexos. Esta es una declaratoria de que se están comprometiendo de manera efectiva a los recursos. Por ejemplo, un gobernador regional que ya está por salir ahorita, ¿no? Ahorita quiere aprobar un proyecto de inversión, lo va a hacer. Va a firmar los flujos que le pongas. ¿Por qué? Porque está comprometiendo la gestión que viene y la siguiente gestión y la siguiente gestión, ¿no? Entonces ya no hay ese tema de que yo entro y no respeto, no debería ser esa actitud, ¿no? No se respeta los proyectos que se han viabilizado. Aquí están obligados los funcionarios que asuman responsabilidades a respetar estos flujos que se han comprometido. Y sobre lo que queda, gestionar, ¿no? De eso se trata la gestión pública, la famosa continuidad de los proyectos, que es muy difícil, la verdad, lograr. Y después volvemos nuevamente a nuestra metodología que nosotros ya hemos aprendido, que es la matriz del marco lógico. Por eso lo primero que hicimos es aprender, al menos no se enseñó la parte del árbol de problemas para después hablar del árbol de medios y fines, y con el marco lógico que va aquí, ¿no? Se hace la matriz de doble entrada, la de fin, propósito, componentes y acciones, y se hacen sus indicadores por cada uno de ellos. Y con esto, lo único que nos queda hacer en las últimas páginas del perfil es la conclusión y la recomendación. Con los ratios que ya estaban acá, con el otro paso 3, 4 y 5, vamos a sustentar si el proyecto es viable o no viable. ¿Qué pasa en el caso de que es viable? Vamos a evidenciar que la capacidad generada contribuye al cierre de brechas. Aquí vamos a hacer en la conclusión identificar cuál es el beneficio real, ¿no? El beneficio que esperamos del proyecto año tras año. En una síntesis, vamos a acreditar que la alternativa recomendada maximiza la contribución del proyecto a la sociedad en su conjunto. Y ya saben que el bienestar es atribuible necesariamente al proyecto, ¿no? Muy bien. Si no es viable, ¿qué vamos a concluir? Ya no presentamos el perfil. No, señores, vamos a tener que cumplir con nuestra chamba. Si son consultores, tienen que presentar indicando qué atributo no se sustentó en el documento técnico. Por ejemplo, nos salió un ratio muy elevado. ¿Por qué? Porque la inversión que se hace de la conexión de la línea principal que está a 50 o 60 kilómetros de distancia de nuestra población que vamos a tener que beneficiar, hace esto muy oneroso. Entonces se recomendará identificar más beneficiarios en ese trazo de 60 kilómetros o hacer un nuevo trazo comprometiendo 3, 4 comunidades, ¿no? Más. ¿Para qué? Para que la sumatoria de estas unidades en el denominador y dividendo, no es la fórmula matemática de los ratios, nos salga que ahora el ratio es más efectivo y pueda declararse su viabilidad. Entonces, si el proyecto lo quería hacer un gobierno municipal distrital, pues este pasará a manos de la competencia del gobierno provincial o del gobierno regional, que tiene este alcance de integrar más comunidades de diferentes jurisdicciones distritales. Podría pasarse este proyecto a una instancia superior, un territorio mayor, para que sea el territorio quien evalúe, el que dirige obviamente el titular del Consejo Municipal o Regional, no evalúe la intervención en múltiples sectores y se optimice este recurso, que en un momento lo iba a implementar, lo iba a impulsar ¿quién? Un gobierno local distrital, ¿no? Bueno, entre tantas otras alternativas de opciones que tenemos, como encarpetar esto y ver qué pasa después. La emisión de juicio técnico es necesaria para cerrar el perfil sobre la calidad y pertinencia del grado de profundización de la información empleada y el alcance de la ingeniería. Con esto que tenemos, un proyecto viabilizado. Ahora que nos toca avanzar. Muchos proyectos duermen ahí. Muchos. ¿Por qué duermen? Porque lo que se escribió en papeles no es lo real.
¿no? Dicen que tienen recursos para la ejecución, dicen que tienen recursos para los expedientes, la práctica y la verdad y el tiempo nos enseña que tienen otras prioridades. Nos dice Joaquín una consulta, lo voy a leer. ¿Qué parte de la población donde se ejecuta el proyecto se refiere la sociedad en su conjunto? No he mencionado eso. A ver, en la diapositiva no dice eso. Lo que dice exactamente es estimación de la población demandante potencial, estimación de la demanda efectiva, siguen siendo personas, estimación de la población objetivo y proyección de la demanda de la población objetivo, no de la demanda efectiva, no de la demanda potencial, ni de la población jurisdiccional, que puede ser una provincia, una región, un distrito, un caserío, etcétera. Solo vamos a hablar sobre la demanda de la población objetivo. A ver si ahí me ayudas nuevamente con tu comentario. Es esa la población la que nos interesa analizar, ver sus atributos, demostrar que necesitan, son los candidatos del servicio, ¿no? Ejemplo práctico, una provincia, 200.000 habitantes, genial. Esa provincia tiene dentro de los 200.000, 20.000 estudiantes entre 5 a 11 años, ya, esa es la población. Esta población, 20.000, asisten a múltiples colegios en el distrito. Y el distrito ha identificado cerca de 30, 40 colegios, habiendo una población no atendida en el lado sur del distrito que alcanzan a cerca de 1.000 estudiantes. Ya. ¿Cuál es nuestra población identificada para el proyecto? Pues los números arrojan que son cerca de 1.000 estudiantes. ¿Haremos un proyecto para 1.000 estudiantes? No lo sé, ¿qué grado será? Puede ser que sí, o puede ser que hagamos un colegio para un número que se aproxime. Esa es la brecha. ¿Vamos bien por ahí, Joaquín? ¿No? Muy bien. En términos de proyectos, hablamos así. Ahora, la población va a participar en el famoso presupuesto participativo para exigir sus proyectos. Esa es otra cosa, ¿no? Ahí sí hablamos de la población organizada, de la población que en su conjunto asiste a un escenario democrático que es el presupuesto participativo y habrán muchos intereses diferentes. Unos querrán su plaza, otros querrán su agua y saneamiento, otros querrán su colegio, otros querrán su posta, otros simplemente no quieren nada, quieren ver otras necesidades, apoyar a otras comunidades, hay de todo un poco, ¿no? Otros están en contra de otros, ¿no? Etcétera. Pero ahí está nuestra sociedad, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos hoy por hoy nuestro país, nuestra democracia. Muy bien. Entonces, me refería a la anterior diapositiva, la evaluación. Ahí expresa. A ver, vamos a ver. Ya hemos hablado de los beneficiarios. Acá tenemos la diapositiva. Dime exactamente en qué paso, estimado colega, porque si no nos perdemos, ¿no? A ver, aquí o aquí, acá no, acá. Muy bien, aquí está. Acreditar que la alternativa recomendada maximiza la contribución del proyecto en la sociedad en su conjunto, claro, pero ¿sobre qué población? A ver, ¿sobre qué población? Para eso hemos hecho la diapositiva acá, estimado colega. La población, ellos siguen siendo población. La población objetivo es esa la población a la que hace referencia esta diapositiva. No va a hablar sobre la población demandante potencial. La población demandante es mucho más grande. Y muchos de los servicios públicos tendrán oferta pública y oferta privada. Por ejemplo, o te vas a tu clínica, o te vas a una posta o centro de salud, un hospital, ¿no? Ahí está la diferencia, ¿ok? Muy bien, entonces la diapositiva nos dice que la evaluación es poder demostrar
el bienestar, ¿no? Perdón, acreditar la alternativa recomendada maximiza la contribución del proyecto a la sociedad en su conjunto. Claro, pero ¿qué parte de la sociedad va a beneficiar? El mayor de edad, el adulto, el anciano no va a beneficiarse de la escuela, pero si su nieto, si su hijo, si su sobrino, ¿no? Si su hermano menor, ellos se van a beneficiar, pero forman parte de una sociedad. Entonces, cuando hace referencia a este texto es de la, se puede decir, de la guía técnica del Invierte P, nos tenemos que identificar al paso de la población que hemos identificado. ¿Vamos ahí, Joaquín? Bueno, aquí, esta es una guía técnica, pues, ¿no? Aquí debería decir simplemente la recomendación máxima de dirección de proyecto a la sociedad que va a ser beneficiaria del proyecto de inversión, ¿no? Muy práctico, ¿no? Ahí le han puesto un cliché que aparentemente te puede confundir si comparto ese punto de vista, ¿no? Muy bien. Vamos ahora a la aprobación, porque se tiene que aprobar esto, ¿no? La Oficina de Programación Multianual, lo que antes eran las OPIs, ¿no? De los sectores aprueban progresivamente fichas técnicas simplificadas. ¿Qué significa? Que solo hay que chambear en ratios, en el Excel y avanzar,